Hey, ¿qué pasa, Makers? Bienvenidos de nuevo a The Makers PC. En la sesión de hoy vamos a ver cómo podemos tener toda la Apple Music offline en cualquier dispositivo. Vamos a poder descargar toda la Play Music de Apple directamente en nuestros dispositivos con una aplicación que se llama BeWizard. Sin más, después de la intro, comenzamos. Chicos, como siempre, lo primero que vamos a hacer va a ser dirigirnos a nuestra página de BeWizard. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Y fijaros aquí los productos que tenemos de BeWizard. Primero, nosotros vamos a analizar el Converter Music de Apple, que nos sirve para precisamente convertir nuestras listas que tenemos en el Apple Music. Las vamos a descargar para tenerlas poder utilizarlas offline, ¿correcto? Espero poder realizar otros vídeos como de estos productos de BeWizard, como el convertidor de música de Spotify, o uno que está muy interesante, que es el descargar vídeos de Netflix, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo. Lo primero que deberíamos de hacer es bajarnos aquí abajo. Fijaros, aquí tenemos el Apple Music Converte, que es en este caso el que vamos a utilizar para convertir nuestra música que tenemos en el Apple Music. La vamos a descargar para tenerlas en local, bien en nuestro teléfono, ordenador o lo que sea. Le damos a descargar, ¿vale? Se está descargando. Y una vez que se descargue vamos a proceder a la instalación, que es muy sencilla, como casi todos los programas, y vamos a ver cómo se puede utilizar este software fabuloso. Bien, chicos, una vez que hemos ejecutado el instalador, aceptamos los términos y condiciones. Nos dice dónde se va a instalar el software, que es en Program Field 86. Le damos siguiente, crear un icono en el escritorio, le damos a siguiente, le damos a instalar y, como casi todos los programas, se instala automáticamente. Vamos a ver. Y ejecutamos el software. Bien, se nos abre la página como siempre. Bueno, aquí nos sale con un pequeño, digamos una pequeña tour para ver cómo se hace esto. Es muy sencillo. Fijaros que nos está explicando que tendríamos. Vamos a verlo más detenidamente. Fijaros en el paso 1. Vamos a buscar la lista que queremos descargar. Buscamos la lista, le damos a descargar, la incluimos en la lista nuestra de este software. ¿Vale? Y le damos a convertir, ¿vale? Y fijaros que automáticamente él solo va a convertir. Bueno, vamos a ver cómo está esta. Vale. Aquí nos está advirtiendo claramente, fijaros que nos dice que nuestra plataforma, nuestra cuenta, se inicia en este software, pero con el fin de poder descargar el audio. No almacena ningún dato personal nuestro, ni que no tengamos dudas de los servicios de este software, porque no va a utilizar nuestra cuenta para nada. ¿Vale? Vamos al botón de Sign In, que es para meter nuestras credenciales del Apple Music. Deciros que no es necesario que tengamos una cuenta de pago en Apple Music. Podemos tener una cuenta gratuita, metemos nuestro identificador de Apple ID y es suficiente, no hace falta tener una cuenta de pago. De hecho, yo no la tengo. Metemos nuestro identificador, le damos a continuar y aquí vamos a meter nuestra contraseña. Bien, fijaros que ya estamos con nuestra cuenta aquí, ¿veis? Ya tenemos la cuenta, estamos con nuestra cuenta de Apple ID en nuestro Apple Music. Bien, pasamos ahora a configurar nuestro BeWizard Apple Music Converter. Nos vamos aquí a las tres rayitas, vamos a preferencias y fijaros que aquí ya podemos configurar nuestro entorno.
podemos ponerlo en el idioma que queráis, yo lo tengo en español, sin pérdida de conversión, el formato que queremos, la conversión completa, guardar las letras si se pronuncian, ¿vale? Y la ruta, esto es muy importante, la ruta donde queremos que se nos guarden los archivos una vez que hemos descargado nuestra playlist de nuestro Apple Music, ¿vale? Yo lo voy a dejar por defecto, ¿vale? Que nos lo descarga en una carpeta que nos va a crear una carpeta que se llama WeWizard Apple Music Converter, ¿vale? Bien, esto está bien por aquí, hasta aquí correcto. Bien chicos, vamos ahora a registrar nuestro producto de WeWizard Apple Music Converter. Nos dirigimos aquí a las 3 rayitas, vamos a registrar y aquí meteremos nuestro correo electrónico con el que nos hemos validado para hacer nuestra compra. Y aquí le pegamos nuestra clave de registro. Bien, como veis, estamos ya registrados con nuestro... Veis que ya no está el carrito. Bien, ya podríamos empezar a hacer cosillas. Bueno, sin antes recordaros que también podemos, aquí en preferencias podríamos, en el formato de salida podemos elegir el MP3 o cualquier tipo de estos formatos que vosotros queráis, ¿vale? Lo podemos dejar en MP3, ¿correcto? Bien chicos, vamos a proceder a ver cómo funciona la herramienta, que es muy sencilla, muy fácil de utilizar. Bueno, tenemos aquí, fijaros que tenemos un botón para buscar, que podríamos buscar por nuestro artista o por lo que quisiéramos, es muy intuitivo, inicio, novedades, la radio, tenéis radio también, podéis escuchar lo que queráis, biblioteca, recientemente añadido, ¿vale? Vamos a recientemente añadido, aquí hay un montón de cosas, ¿vale? Y vamos a las playlists, que es lo que nos interesa. Esto es la playlist que tendríamos en nuestro Apple Music. Fijaros que tengo aquí la mía. Y voy a coger, por ejemplo, esta canción, la arrastro a nuestro icono y fijaros que se me mete aquí en la bolita esta del mundo. Le añado la lista y aquí está. ¿Veis que la tenemos aquí? Le daríamos a convertir y automáticamente WeWizard Apple Music Converter nos va a convertir la canción a nuestro formato que hayamos elegido. Y en segundo plano va a convertir dicha canción, la va a pasar a nuestro dispositivo sin ningún tipo de DRM. Bien chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Voy a traeros en próximos vídeos. Vamos a ver si podemos hacer un vídeo de convertidor de música de Spotify, otro convertidor de... Este ya lo hemos visto hoy. Convertidor de música de Amazon, convertidor de audiolibros y convertidor de música en línea. Bien, sin más, suscribiros, darle a la campanita, darle a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo.